Hola, hoy vamos a estudiar el metabolismo del glucógeno y para eso te preparé un caso clínico. Vamos a estudiarlo. Muy bien, pues entonces vamos a estar hablando de Iñaki. Iñaki, que acude al servicio de urgencias, tiene 9 años y se presenta con alteración del estado de conciencia, letargo, respiración superficial, antecedentes de importancia. La madre refiere que ha presentado 3 crisis convulsivas. La primera cuando tenía 1 año de edad, la segunda cuando tenía 3 años y la última hace 3 meses, sin tratamiento. ¿Por qué sin tratamiento? Porque seguramente por haber sido tan espaciadas, su pediatra consideró que podrían estar relacionadas con alguna otra cosa y entonces decidieron no dar tratamiento anticonvulsivo. Sin embargo, presentó retraso en el desarrollo. Esto quiere decir que su edad de sedentación fue al año, cuando en realidad deberían de sentarse entre los 4 y 6 meses. La bipedestación fue a los 2 años, quiere decir que se pudo levantar, mantenerse levantado hasta esta edad, cuando deberían de hacerlo entre los 8, 10 meses. La marcha a los 2 años y medio, cuando en realidad debería ser entre los 12 y los 18. Y esto significa que pues en realidad todo el desarrollo fue lento. Aquí estamos hablando de los hitos del neurodesarrollo. A la exploración física encontramos abdomen francamente globoso, expensas de hepatomegalia, con red venosa abdominal y episodios frecuentes de debilidad, sudoración y palidez que desaparecen con la ingesta de alimentos. Esto que te estoy describiendo justo coincide con el síndrome hipoglucémico. Al ingresar al servicio presentó los siguientes valores. Tiene una TA de 110,58 con temperatura de 37,2 y tiene un peso de 15 kilogramos con estatura de 100 centímetros. Esto es bajo, tiene bajo peso y baja talla. Cardiovascular sin compromiso, no se palpan vaso ni riñones. Las extremidades se presentan con disminución del tono muscular y el resto del examen físico se encuentra dentro de los parámetros normales. Se toma una muestra de sangre en ayunas y gasometría arterial que nos va a dar los siguientes resultados. En lo que nos procesan los resultados del laboratorio, quiero invitarte a saber cómo es que nosotros determinamos que un niño tiene bajo peso y talla. Resulta que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a en medicina, hemos desarrollado tablas que nos permiten saber y determinar de manera objetiva cómo va desarrollándose un niño y si está dentro de lo esperado o fuera de este rango. Y para eso nosotros utilizamos los percentiles, es decir, saber cierta cantidad, porcentaje de la población crece de cierta forma y entonces a partir de ahí sacamos una especie como de rangos para saber si se salen del promedio o están dentro de. Así pues, te presento esta tabla que es específica para niños, porque además tenemos diferentes tablas para niños y niñas, y esta es una tabla de niños que pues de hecho es para una edad menor a la de Iñaki, porque es de 0 a 5 años. Ahorita vas a entender por qué te traje esta tabla en especial. Resulta que, por ejemplo, si nosotros buscamos aquí, tenemos graficado peso contra edad, ¿de acuerdo? Edad en meses y años. Los meses están arriba y los años están abajo en negritas. Entonces, vamos a buscar nosotros los 15 kilos que pesa Iñaki, que están más o menos aquí. Y si tú sigues esta línea y buscas a qué edad estaría bien que un niño pese 15 kilos, me voy aquí a la línea más negra, porque esta línea negra coincide con el percentil 50, es decir, el 50% de los individuos deberían de pesar esto a esta edad. Y estoy más o menos aquí. 15 kilos a el percentil 50. Esto es lo normal para un niño de 3 años y medio. ¿Recuerdas cuántos años tiene Iñaki? Tiene 9 años. Entonces está muy por debajo de su peso, porque esto es lo que debería pesar un niño de 6 años y medio. No te traje las tablas completas porque pues, son tablas muy largas y no es el objetivo de este curso. Quiero que sepas que cuando llegues a pediatría, así es como tú vas a determinar si un niño es de talla y peso bajo. Y además, en la consulta del niño sano, nosotros lo que hacemos es que tenemos esta tabla, una tabla para cada niño que vemos, y vamos marcando mes con mes
cómo va creciendo y se va desarrollando, en donde nosotros graficamos no nada más el peso y la talla, sino también la circunferencia cefálica. Esto, como te explicaba en otra clase, para poder detectar de manera muy rápida cuando haya alguna variación en el desarrollo, si hay enlentecimiento o si definitivamente no está creciendo como esperamos. Entonces, de entrada, Iñaki está muy por debajo de lo esperado. Así luciría a la exploración física Iñaki. Cuando yo saco estas fotos de internet, pues no siempre en las revistas, por ejemplo, donde se publican los casos clínicos, viene absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, me sirvo de internet para poder complementar esto y que tengas idea cómo luciría un niño con bajo peso y talla, por ejemplo, en 9 años y que se presentara así de chiquito, con hipotonía en extremidades, mira cómo se ven los brazos y las piernas flaquitas, y con el abdomen globoso. Y que este abdomen en el globoso, este aumento en el volumen, no depende, por ejemplo, de panículo adiposo, es decir, no es grasa que esté acumulada ahí, sino que es hígado. Incluso aquí en esta proponen pues los médicos que lo exploraron, hicieron a través de una técnica de percusión la determinación del tamaño de este hígado, porque obviamente el hígado cuando lo percutes suena mate y el abdomen, donde están los intestinos, debe sonar timpánico. Entonces de esta manera nosotros podemos ir como dibujando el mapa dependiendo de los cambios de sonido que escuchamos al momento de la percusión, y eso es algo muy valioso obviamente en la exploración física. Otro de los parámetros que nosotros utilizamos para la determinación del desarrollo es la edad ósea. Y en un niño de 9 años que presentara una radiografía de este caso, vamos a suponer que es el caso justamente de Iñaki, le sacamos una radiografía de mano y obtenemos esto. Y bueno, es que de entrada esta es la mano que correspondería a un niño de 3 años y medio. ¿Cómo lo sé? Pues porque los puntos de osificación de los huesos del carpo pues están apenas en desarrollo, cuando en un niño de 9 años su mano debería de lucir de esta manera. Observa por favor los puntos de osificación que están presentes en los huesos del carpo, así como también pues la longitud, por ejemplo, de los huesos del metacarpo y las falanges. Entonces tenemos retraso en la edad ósea y estos serían los resultados que obtendríamos de nuestro paciente. Esto es lo que nos reporta el laboratorio clínico. Nos dice que nuestro niño tiene una glucosa de 50 miligramos sobre decilitro. Del lado derecho vas a tener los rangos normales, entonces te recomiendo que vayas como puntuando cuáles son aquellos parámetros que están altos o bajos, después poner nada más una flechita arriba, abajo, para que para ti sea mucho más visual. Glucosa de 50, lactato de 40, piruvato 3.5 miligramos sobre decilitro, tiene 1.8 milimoles de milimolar de ácidos grasos libres, y cuando lo normal debería de ser menos de 0.8, tiene 650 miligramos sobre decilitros de triacilglicéridos, cuando lo normal debería ser menos de 150, y tiene cuerpos cetónicos de 30, un pH de 7.25 con un bicarbonato total de 12. Entonces estamos aquí en problemados. Cuando llega la gasometría arterial, nuevamente, pues aquí tenemos el dato, 7.25 de pH arterial con un dióxido de carbono, una presión de dióxido de carbono de 12 milímetros de mercurio, oxígeno 80 milímetros de mercurio con bicarbonato de 21.2. Tenemos un anion gap de 9 milimoles sobre litro y una saturación de 97%. Yo sé que en este momento todavía no dominas la gasometría, y esto es algo que vas a ir aprendiendo en los siguientes cursos, sobre todo cuando llegues a urgencias. Quiero que sepas que en este pequeño ticket que te entregan en el laboratorio viene muchísima información valiosa sobre qué es lo que está sucediendo con el paciente, y solemos utilizar esto sobre todo en las salas de urgencias, pero también en las unidades de cuidados intensivos y algunas veces, por ejemplo, en hospitalización en medicina interna, y nos ayuda a valorar pues cómo está nuestro paciente. Aquí te traigo cuáles son los valores normales de esta gasometría. En este momento lo que quiero que hagas es identificar cuáles son los parámetros que están elevados y cuáles son los parámetros que están bajos, es decir, cuáles están fuera de rango y si están hacia arriba o hacia abajo.
Fíjate cómo el pH está disminuido, 7.25, lo normal es de 7.35 a 7.45. El dióxido de carbono lo tenemos en 12, es decir, está bajo, lo normal debería ser entre 35 y 45, 40, para que lo tengas en mente. Tenemos el dióxido de carbono, no, ese ya lo dije, el bicarbonato. El siguiente, bicarbonato, por favor, centra tu atención ahí. El bicarbonato normal debe estar entre 22 y 26, 24 es el que siempre tengo en mente. Y aquí lo tenemos en 21, 21.2. Y entonces estos parámetros nos ayudan a hacer diagnósticos. ¿Cómo hacemos nosotros los diagnósticos con base en el pH? Cuando nosotros tenemos una muestra de sangre arterial, lo primero que nos preguntamos es, ¿el pH está alto o está bajo? ¿Está menos de 7.35 o está más de 7.45? Este es un algoritmo simplificado. Si ves, nada más pones 7.4, 7.4, aunque en realidad sabemos que existe este rango, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el pH de nuestro paciente de 7.25, es decir, está más bajo. Eso quiere decir que estamos en acidosis. Lo siguiente que tenemos que identificar, o la forma en la que hacemos diagnósticos, es ¿esta acidosis es metabólica o es respiratoria? Esto también es algo que vas a aprender más adelante, sobre todo en tu asignatura de urgencias. Pero bueno, vamos a enfocarnos en nuestro caso clínico. Nuestro caso clínico presenta un bicarbonato de 21. Eso quiere decir que el siguiente punto para definir si es metabólica o respiratoria me pide utilizar, en mi mente, el bicarbonato, el valor de bicarbonato y presión parcial de dióxido de carbono. Si el bicarbonato es el bajo, entonces estoy ante una acidosis metabólica. Pero si estoy en acidosis con una PCO2 de más de 40, entonces estoy en una acidosis respiratoria. Las razones, obviamente, para una y otra, pues van a ser muchas para cada una, y eso ya es algo que vas a ir estudiando después. Para este caso en específico, mi paciente tiene un bicarbonato de 21, tiene dióxido de carbono de 12, entonces tengo los dos bajos. Estoy forzosamente ante una acidosis metabólica, pero resulta que yo puedo también determinar si está compensado o no. ¿Cuáles son los principales sistemas de compensación? Precisamente el respiratorio y el renal. Vas a estudiar justamente en este curso de fisiología en tercer semestre cómo es que el riñón funciona, por ejemplo, aportándonos estos mecanismos de regulación o amortiguamiento para los ácidos y las bases, ¿no? Entonces, en este caso específico estamos ante un caso de acidosis metabólica compensada. ¿Por qué compensada? Porque acuérdate que mi CO2 estaba en 12. Entonces tengo compensación respiratoria ante esta acidosis metabólica. Por supuesto, en la sala de urgencias, a Iñaki, que yo le pongo esta carita porque voy a reforzar esta clase poniéndole cara y nombre a tu paciente, porque de esa manera se vuelve más significativo. Se le da soporte hidroelectrolítico en el servicio de urgencias. Esto significa que se le pone suero y lo primero que hay que resolver antes de investigar por qué tenía hipoglucemia, qué pasó, ¿sabes? Como todo lo bioquímico en este caso, antes pues tenemos que asegurarnos de mantener vivo a nuestro paciente, y en urgencias lo primero que vamos a hacer es estabilizarlo. Estamos ante un caso de urgencias con una acidosis metabólica compensada, entonces se le da soporte hidroelectrolítico y se inicia protocolo por estudio de hepatomegalia de origen a determinar y se solicita una tomografía axial computarizada. Ningún niño con hepatomegalia se puede ir a su casa. Necesitamos investigar qué es lo que está pasando en ese hígado, por qué está creciendo. Y ahora que estamos enfocándonos en todas las rutas metabólicas, pues comprendes que hay más de una razón por la que ese hígado podría estar aumentado de tamaño. Esto es lo que nosotros obtenemos de la tomografía, en donde podemos ver francamente un hígado inmenso. Es enorme este hígado, de este pequeñito. Incluso ve cómo pues podemos observar congruentemente lo que veíamos en la exploración física, en el habitus exterior, como el abdomen estaba globoso, ¿no? Y aquí está el hígado, que como te explicaba, a la percusión nosotros escucharíamos mate, pues prácticamente hasta la fosa ilíaca. Mira además cómo está aquí, pues alterando obviamente la anatomía, ¿no? Y la disposición de los órganos intraabdominales.
Obviamente dentro de este protocolo de estudio por hepatomegalia se le practica una biopsia hepática a través de una incisión abdominal en este caso, aunque se puede hacer a través de otras técnicas, pero bueno, en la revista donde obtuve este caso clínico así se describe. El aspecto del hígado era grande, amarillo, pero no cirrótico, así lo reportan los cirujanos. Y el patólogo nos envía estas laminillas en donde nos describe hepatocitos con patrón en mosaico, pálidos, aumentados de tamaño y con núcleos centrales. Entonces está perdida también, está modificada la histología de este hígado. Hay algo que está sucediendo ahí adentro, ¿no? Quiero que veamos juntos este video que te voy a dejar el link abajo por si quieres revisarlo. En realidad se obtiene literal, es un reportaje de un noticiero. Entonces es como que llegas a tu casa y tu mamá te cuenta de este caso clínico que vio en las noticias. Vamos a observar. Cuando Iñaki nació, sus padres notaron algo diferente. Sudaba en exceso, lloraba demasiado, se incomodaba por cualquier cosa, incluso se convulsionaba. Podría estar haciendo mucho frío y tú lo notabas que él sudaba mucho. Entonces, sudor frío. Entonces, pues son cosas atípicas, ¿no? Uno como padre de repente ve a su hijo y uno presiente que algo no está bien. Y el señor Alberto tenía razón. Su hijo fue diagnosticado con una rara enfermedad llamada glucogenosis, que en realidad es un grupo de padecimientos hereditarios que afectan al metabolismo del glucógeno, que es la principal forma de almacenamiento de los hidratos de carbono en el cuerpo, el que se forma a partir de la glucosa. Pero si esta falla, causa daños en el hígado y otros órganos. Los pacientes con glucogenosis no pueden transformar el glucógeno acumulado a glucosa. Entonces sufren de hipoglicemias muy severas, con riesgo de muerte. La incidencia de glucogenosis es de un caso por cada 100,000 habitantes. Por lo tanto, se cree que en México existen alrededor de 1,200 personas afectadas. El doctor Damián Acohen es uno de los 2 especialistas a nivel mundial que conocen a detalle esta enfermedad. Pero las complicaciones más grandes que tienen estos pacientes terminan desarrollando adenomas en el hígado, pueden requerir un trasplante, se pueden malignizar, tienen osteoporosis, osteopenia. El problema más grande es a nivel metabólico. Eso también lo sabe el papá de Iñaki, quien junto con su esposa fueron portadores del gen que heredó su hijo. Obviamente para nosotros fue muy duro. Empezamos a leer en internet información sobre esta enfermedad y pues nos damos cuenta que no hay mucha información. La glucogenosis no tiene cura, solo tratamiento, y no es farmacológico, sino a través de la ingesta de fécula o almidón de maíz, como si el paciente comiera cereal cada 4 horas, porque les regula el nivel de azúcar en su sangre. Ok, entonces como puedes ver, la alteración de este niño tiene que ver con el glucógeno. Evidentemente no es el mismo caso, el mismo niño, ¿no?, del caso clínico escrito que te presento desde el inicio. He tenido que armarlo completo como para presentarte algo de la vida real, pero cómo se presentaría en urgencias, pero cómo llegamos al diagnóstico. Y todo esto para contarte que pues las alteraciones en el metabolismo del glucógeno nos pueden llevar precisamente a estas enfermedades llamadas glucogenosis. Pero antes de estudiar y entender las glucogenosis, pues necesitamos entender qué onda con el glucógeno. Y esto que estás viendo aquí, pues de hecho es una molécula de glucógeno. Entonces eso que te dibujo yo así todo extraño, como patas de araña, ¿no?, pues es apenas una representación burda de la molécula de glucógeno, que como ves es muy compleja. En el centro tiene esta proteína, la ves en colores. Esta proteína se llama glucogenina, es una especie como, pues es como el corazón del glucógeno, a través del cual es una proteína, a través de la cual se va a empezar a construir este enramado de glucosas que van a estar unidas en alfa 1,4 de forma lineal, y de vez en vez se van a ir haciendo las ramificaciones en alfa 1,6 para pues ir guardando tanta glucosa como sea posible, con el objetivo de tenerla almacenada y que en el momento oportuno pues podamos utilizarla para regular los niveles de glucosa en sangre. Y entonces nosotros tenemos
una gráfica que obtuve, me inspiré de una que viene en tu libro de Baines, de bioquímica médica, pero bueno, la hice con mis manitas para que veas qué feo dibujo. Tenemos entonces aquí graficada la glucemia en las yes y tenemos aquí a lo largo del día cómo se va manifestando. Entonces, por ejemplo, durante el desayuno, de donde nosotros obtenemos el 100%, digamos, de nuestra glucosa circulando, pues de los alimentos que ingerimos en este momento del día. Y entonces podemos ver cómo sube esta glucosa y luego es utilizada, entonces baja, y cuando baja, pues nosotros comemos. Y entonces la comida nos brinda otra vez glucosa. Todo esto que te estoy pintando primero es la glucosa que proviene de la dieta, ¿de acuerdo? Entonces desayuno, luego baja, y entonces comemos, y en el momento en el que comemos, entonces va otra vez para arriba la glucosa por esto que comimos. Y luego la cena otra vez nos aporta esta cantidad de glucosa durante el día. Pero nosotros, durante estos lapsos en los que no estamos comiendo, de todos modos necesitamos regular nuestra glucosa en sangre, nuestra glucemia. Entonces, por ejemplo, de la glucogenólisis, es decir, de la utilización del glucógeno, nosotros obtenemos esta glucosa entre comidas que nos permite pues sentirnos bien, porque de otra manera pues nos sentiríamos hipoglucémicos, cansados, desganados, sudorosos, con las manos temblorosas. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos así. A través de la gluconeogénesis, pues si nosotros no consumiéramos alimento en una buena cantidad del día, si nos quedáramos sin glucosa porque ya no hay glucógeno, y esto sobre todo sucede en las noches, que pasamos muchas horas en ayuno, pues entonces se echan a andar estas vías. Una vez que nos acabamos el glucógeno, entonces podemos echar mano de la gluconeogénesis. Y de mal dibujado, ¿no? Así luciría una, pues sí, un esquema, una curva que nos muestra de dónde estamos obteniendo, una gráfica que nos muestra de dónde estamos obteniendo nosotros la glucosa a partir de la dieta. Cuando sentimos hambre, el hambre la sentimos justamente cuando la glucosa baja, y entonces esta sensación de hambre es la que nos hace volver a comer. Yo tengo hambre, como vuelve a subir la glucosa, ¿no? Y entonces baja, voy utilizando el glucógeno baja, siento hambre, otra vez como. Cuando nosotros ingerimos alimento, y esta historia ya te la había contado, pues aumenta la glucosa en la sangre. Al aumento de la glucosa en sangre se le llama hiperglucemia. Siempre que comes, pues tienes un periodo de hipoglucemia que corresponde al momento en el que absorbes la glucosa y esta glucosa está circulando en sangre en lo que es utilizada. Entonces, este aumento de la glucosa va a provocar que sea utilizada por todo el cuerpo, pero vamos a hablar hoy especialmente de los hepatocitos. ¿Por qué? Bueno, porque la vía del glucógeno está activa tanto en los hepatocitos como en músculo esquelético. Estos son los dos tejidos que forman glucógeno. Entonces, bueno, en el hepatocito, que será nuestra célula ejemplo hoy, a través de GLUT2, esta glucosa ingresa a la célula. Lo primero que va a hacer el hepatocito es asegurar su metabolismo energético. Por lo tanto, esta glucosa entraría en la vía de la glucólisis para formar piruvato y para llevarla después a acetilcoenzima A, meterla a ciclo de Krebs y obtener un montón de ATP. Una vez que los requerimientos energéticos del hepatocito están cubiertos y tengo suficiente ATP para sobrevivir, entonces toda esta glucosa que sobra, pues la voy a guardar, la voy a utilizar porque es súper valiosa. Entonces esta glucosa para echar a andar la ruta del glucógeno. La vía que forma glucógeno se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Entonces, de manera un poquito ya más detallada, vamos a tener aquí primero la glucosa, que como tú sabes, lo primero que va a suceder es que se va a fosforilar en el sexto carbono gracias a la glucosinasa en el hepatocito. ¿Sí? Estoy en el hepatocito. Entonces, tengo esta glucosinasa y acuérdate que la glucosinasa, y esto nada más es un paréntesis porque es súper importante, también se expresa en la beta pancreática. Entonces, glucosinasa exclusivamente en hepatocito y en beta pancreática. Si estuviéramos hablando del músculo esquelético, estaríamos hablando de la exocinasa.
Entonces, esta glucosa 6-fosfato, ya que la tenemos, se va a utilizar primero para metabolismo energético. Hasta que yo tenga totalmente cubiertas mis necesidades de metabolismo energético, entonces voy a echar a andar la vía del glucógeno, esto exclusivamente en hepatocito y músculo esquelético. Entonces, esta glucosa 6-fosfato en el hepatocito y músculo esquelético va a ser llevada a glucosa 1-fosfato. Siempre que veas glucosa 1-fosfato, estamos hablando de la vía del glucógeno, estamos metidos en eso. Entonces, glucosa 1-fosfato requiere una mutasa que me permita cambiar este fosfato del carbono 1 al carbono 6 y esta enzima se llama fosfoglucomutasa. Esta glucosa 1-fosfato va a cambiar a UDP glucosa y esta UDP glucosa ya te platicaba yo que es un metabolito que es el peldaño a través del cual nosotros formamos el glucógeno. Para esto voy a utilizar una molécula de udintrifosfato, UTP, y va a salir en forma de pirofosfato. Esto lo hace una enzima llamada UDP glucosa pirofosforilasa, también ya te la había explicado en clases previas, y es gracias a que tenemos la formación de esta UDP glucosa que yo voy a poder construir el glucógeno. Entonces el glucógeno, acuérdate que tiene esta forma, ¿no? Como en espiral y que cada tanto va a tener estas ramificaciones. Las ramificaciones son en alfa 1,6, la forma lineal es en alfa 1,4 y se va a ir guardando glucosa tras glucosa, ¿sabes? En una molécula verdaderamente grande que me permita tenerla ahí almacenada para cuando yo la necesite. La tengo ahí guardada, ya es glucosa, no tengo que formar glucosa nueva como en el caso de la gluconeo, ¿sabes? La gluconeo es una ruta costosa y larga. En cambio esta no, ahí está la glucosa ya hecha, ya almacenada, lista para cortar. Pero para formar este glucógeno, lo que yo necesito primero es una glucogenina. Esta glucogenina es una proteína, sí, es esa que te mostraba en la diapositiva anterior, en el centro, es como el corazón. La puedes encontrar también como core, el centro de esta molécula gigante de glucógeno. Entonces, a partir de la glucogenina es que se van a anclar estas moléculas para entonces poder ir anclando las demás glucosas para formar el glucógeno. Esta glucogenina es una proteína glucosilada en el residuo tirosina, un residuo tirosina, y es a partir de esta glucosilación o glicación que se permite la adición de estas moléculas de glucosa para construir el glucógeno. Entonces, esta UDP glucosa necesita formarse 8 veces, es decir, esto que te acabo de escribir, esto sucede 8 veces para que puedan unirse a la glucogenina. Y entonces, por eso es que la UDP glucosa es como el peldaño primario para la formación del glucógeno, pero la glucogenina es la que permite, digamos, como el empalme, ¿no? La formación real, el anclaje de estas glucosas. Entonces es a la glucogenina que se unen estas glucosas, estas UDP glucosas, y la glucosa con glucosa se van a unir en enlaces alfa 1,4, como ya te explicaba. Y así es como se van a seguir uniendo ya a partir de ahí, glucosa tras glucosa. Pero a partir de este punto, ya que estas 8 UDP glucosas junto con la glucogenina como que forman esta primera base, entonces sí entra la enzima pues que sintetiza el glucógeno, que se llama glucogenosintasa. Pero es hasta este punto. Es algo medio extraño porque la glucogenosintasa solo forma glucógeno a partir de glucógeno preexistente. Y este glucógeno preexistente en realidad se formó gracias a la glucogenina y estas UDP glucosas que estaban ahí. Entonces, si te preguntan por la enzima reguladora de la glucogénesis, esa es la glucogenosintasa. Y la glucogenosintasa lo que va a estar haciendo a partir de ahora es ir pegando estas glucosas en el enlace alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4
hasta cierta longitud. Sin embargo, ya está determinado que cuando es demasiado larga, es decir, de hecho, cuando supera, a partir de que empieza a superar las 8 glucosas, entra en juego una enzima que se llama ramificante. Está facilísimo porque pues, es ramificante porque lo que hace es ramificar. Y lo hace, no nada más, estaría fácil, ¿no? Como que empezar a pegar glucosas ya así nada más ramificadas. No, lo hace de una manera diferente. De hecho, es una glucosiltransferasa, corta un enlace alfa 1,4 y se lleva el pedazo que cortó para pegarlo en otro punto en la cadena preexistente. Entonces, mira, corta, por ejemplo, aquí estas últimas 3 glucosas y se las lleva y las pega un poquito antes en la cadena preexistente. Establece un enlace alfa 1,4. Aquí, mira, me estorba un poquito el nombre de la enzima. Ahorita te lo borro. Lo muevo en el lugar para que me dé chance de seguir dibujando mis 3 glucosas que quité de un lado y pegué en otro. Lo pegué en un punto de ramificación. Entonces, fíjate cómo el único enlace alfa 1,6 es el amarillo. De ahí en fuera, todos los demás son enlaces alfa 1,4. Entonces, los puntos de ramificación tienen enlaces alfa 1,6. Y ya, se quitó, se movió de un lugar a otro, y entonces la enzima ramificante obviamente deja de funcionar, y lo siguiente que va a estar funcionando otra vez es la glucogenosintasa, que va a empezar o va a seguir pegando glucosas en enlace alfa 1,4. Entonces, mira, ahí va. Aquí te dibujo cómo sigue la glucogenosintasa pegando en enlace alfa 1,4 en los dos sentidos, porque va creciendo la primaria, digamos, la cadena primaria, que es esta que se forma en espiral, pero las ramificaciones también tienen cierta longitud y eso lo hace también la glucogenosintasa. Entonces va formando estas cadenas lineales y nuevamente la ramificante va a cortar, porque tampoco podemos dejar, ¿sabes? Tampoco es como que sea una cadena inmensamente larga, una cadena lineal. Entonces, cada tanto se corta y otra vez se forma una ramificación, le quita estos que se están excediendo, digamos, en longitud y las ramifica y las pega en otro lado. Y ya, así continuamos. Formando ramificaciones, obviamente hay una limitación en cuanto a la longitud de las ramificaciones, y esto está determinando también, pues, hasta qué punto puedo guardar glucógeno, porque tengo cierta reserva, cierta cantidad de glucógeno que puedo guardar, y tiene que ver con estas moléculas, ¿no? No se puede, no es infinita, es a lo que me refiero. Entonces, sí está determinada la longitud que se puede formar, y pues de esta manera me ayuda la glucogenosintasa y la ramificante a ser tan efectivos como podamos, es decir, hacerla tan grande como se pueda y tan ramificada como se pueda, hasta obtener pues algo que nosotros esquematizamos así como arañas patonas, casi. Obviamente mi molécula de glucógeno está muy fea, ¿verdad? Quedó ahí toda chueca, pero ahora pensemos qué pasa en el ayuno, ¿no? Yo ya tengo mi glucógeno guardado y resulta que dejo de comer, y entonces cuando dejo de comer, lo que sucede con esta glucosa que está circulando en sangre, es decir, con la glucemia, es que baja la glucosa en sangre, y esto se llama hipoglucemia. Y esto sucede de manera natural, pues, con que pasemos 4 horas sin comer. O sea, tú estás utilizando tu glucosa, de hecho a las 2 horas después de que comiste, tu glucosa regresa a condiciones normales y va bajando poquito, y después de cierto tiempo, también depende de tus actividades, pues va a empezar a ser más utilizada, y si baja hasta cierto punto, entonces se echan a andar señales que le avisan al sistema, oye, tengo la glucosa muy baja. En este caso, por ejemplo, el páncreas tiene la capacidad de secretar una hormona que me ayuda a la regulación de la glucosa en el ayuno. Así como el páncreas, las beta pancreáticas producen insulina, que me ayuda a regularla cuando acabo de comer, pues aquí las células alfa pancreáticas me ayudan a secretar glucagón o glucagón, y este glucagón me va a ayudar a regular la glucosa en ayuno. Se va a secretar cuando yo tengo ayuno, cuando no tengo suficiente glucosa, y este glucagón va a estimular en el hígado a la vía contraria,
que se llama glucogenólisis, es decir, le va a decir al hígado, oye hígado, no tengo suficiente glucosa en el sistema, ayúdame a degradar el glucógeno que tienes almacenado para poder obtener estas moléculas de glucosa para utilizarlas. La enzima limitante de la glucogenólisis se llama glucógeno fosforilasa. Y está padrísimo porque lo que va a hacer la glucógeno fosforilasa es, pues sí, cortarme los enlaces alfa 1,4 y pegarles un fosfato a estas moléculas de glucosa. Entonces les pega un fosfato inorgánico, sale una glucosa fosforilada en el primer carbono y así es como obtengo glucosa 1-fosfato. Entonces lo primero que hace glucógeno fosforilasa es empezar a cortar estos enlaces y darme glucosas 1-fosfato. Estas glucosas 1-fosfato, como te voy a mostrar más adelante, van a ser llevadas a glucosa 6 para después poder obtenerlas libres en el sistema. Entonces, bueno, aquí te agregué un poquito más para que veas cómo funcionaría, ¿no? Nosotros estaríamos degradando estas glucosas, pero ojo, porque tengo los enlaces alfa 1,6. Yo no puedo quitar esos enlaces alfa 1,6 con la glucógeno fosforilasa, entonces estoy limitada en la utilización por lo menos a este punto. Y para eso, no te preocupes, voy a utilizar un par de enzimas que se llaman desramificantes. Ya tengo una ramificante, pues tengo una desramificante, está facilísimo. Lo único es que de estas desramificantes tengo de dos tipos. Tengo una que se llama transglucosilasa y eso significa que va a transferir estas cadenas de un punto a otro y les llamamos también desramificantes porque lo que me ayuda es a quitarlos. Entonces imagina que ya se borraron esas tres últimas y ahora yo agarro estas tres, digamos, que quedaron pegadas a esta glucosa que está unida en el enlace alfa 1,6. La transglucosilasa lo que hace es cortarlas y se las lleva a uno de los extremos lineales de la cadena. Y entonces la glucógeno fosforilasa ya puede cortarlas. Obviamente ahí pues me queda todo chueco, ¿no? La intención es que veas cómo lo corta y lo quita, lo transfiere, digamos, ¿no? Pero no quiten el enlace alfa 1,6. Yo sigo teniendo mi enlace alfa 1,6. ¿Por qué la otra se llama desramificante? Pues porque me quita una parte de la cadena ramificada, entonces la corta y la transfiere. Y luego voy a tener otra desramificante que me va a ayudar con este enlace alfa 1,6. Y esta se llama enzima desramificante también, pero va a tener una función glucosilasa. Aquí lo tengo. Entonces tengo esta enzima que va a tener una función glucosilasa, va a cortarme el enlace alfa 1,6 y entonces ahí ya voy a tener una glucosa, ¿viste? Y esa es una glucosa libre. Estas glucosas fosforiladas en el primer carbono voy a utilizar pues justamente una mutasa para poder llevarlas de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Y una vez que yo tengo glucosa 6-fosfato, voy a utilizar una enzima que de hecho tú ya conoces. Es una enzima que le va a quitar el fosfato de este sexto carbono para darme glucosa libre. Y esta, aparte no podría ser más fácil el nombre, se llama glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa va a cortarme este fosfato, me va a dar glucosa libre y esta glucosa puede salir del hepatocito y me va a ayudar a regular esta glucosa en el plasma, es decir, me va a ayudar con la hipoglucemia, voy a regresar a euglicemia. Entonces esta glucosa sale del hepatocito y así es como me ayuda. Aquí hay algo importante sobre la vía de la glucogenólisis en el músculo esquelético. El músculo esquelético hace obviamente glucogénesis y también glucogenólisis, pero el glucógeno que degrada músculo esquelético es exclusivamente para su uso. El músculo esquelético no manda glucosa al sistema. El único tejido que almacena glucosa para mandarle a los demás es el hígado. El glucógeno del músculo lo utiliza el músculo, lo utiliza para sí mismo, para asegurarse de tener este combustible para seguir funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién le va a aportar al plasma la glucosa? Es el hígado. Músculo esquelético utiliza su glucógeno para sí mismo.
Vamos a regresar a nuestro caso clínico. A ver, ya comprendimos, ya recordamos cómo es el metabolismo del glucógeno, cómo lo guardamos, cómo lo utilizamos, en qué órgano se lleva a cabo, cuáles son las enzimas limitantes, tanto para la formación como para la degradación. Y resulta que de la biopsia que le mandamos a hacer a nuestro paciente, además nos mandan los siguientes resultados. Además de mandarnos las laminillas, en donde vemos las alteraciones en los hepatocitos, en donde vemos que de hecho están crecidos de tamaño y tienen un patrón sospechoso, pues el patólogo nos reporta que hay 12 gramos de glucógeno por cada 100 gramos de hígado, es decir, 12%, cuando lo normal es hasta 8%. Esto quiere decir que hay mucho glucógeno y esto no es bueno. Quiere decir que si hay mucho es porque se está quedando atrapado. Nosotros le llamamos atesoramiento. Y no nada más nos dice esto el patólogo, nos reporta que hay lípidos de 20.2 gramos por cada 100 de hígado, es decir, hay 20% de lípidos en el hígado cuando lo normal es 5%. ¿Te das cuenta? Es un montón. Y además también nos dice que, por supuesto, se fijó o no, puso atención en la estructura del glucógeno y nos dice que la estructura es normal. Esto es importante porque hay algunas enfermedades en donde esta alteración, o sea, además de atesorar el glucógeno, o la razón por la que se atesora es porque está mal formado, está mal estructurado y entonces no se puede utilizar. Este no es el caso de nuestro paciente, su glucógeno en estructura es normal, pero tiene mucho glucógeno y además también tiene muchos lípidos. El resultado de los ensayos enzimáticos de esta biopsia nos da las siguientes puntuaciones. ¿Qué significa ensayos enzimáticos? Significa que toman este tejido del hígado y a través o gracias a kits especiales, es decir, sustancias que ya vienen prefabricadas, que se compran en laboratorios, nosotros podemos determinar cuánto funciona esta enzima. Entonces, no es que solo nos importa saber si está la enzima o no está la enzima, sino queremos saber si está funcionando o no está funcionando. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer también un diagnóstico molecular, ir a buscar si una enzima está afectada. Pero el diagnóstico molecular es más caro, es más tardado, y además yo necesito orientar qué enzima quiero estudiar, si está mutada o no. Y para eso, pues, bueno sería agarrar como una batería de enzimas y decir, de todas estas enzimas que yo sé que podrían estar afectadas y que funcionan en el hígado y que tienen que ver con la vía de metabolismo de glucosa y de glucógeno, quiero saber si alguna de ellas está funcionando de más o de menos. Y entonces se mandaron a hacer estos estudios y se determinó el funcionamiento, la actividad de la glucosa 6-fosfatasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de la fosfoglucomutasa, fosforilasa y fructosa 1,6-difosfatasa. Se obtienen estos resultados en el paciente, lo que estás viendo en la columna del medio, y los rangos normales los encuentras en la columna de la derecha. Y como puedes apreciar, bueno, lo primero es, a ver, en la columna de la derecha te marcan un rango. Estás viendo, por ejemplo, de glucosa 6-fosfatasa, lo normal es 214 más menos 45. Esto quiere decir 214 más 45 son 259 y 214 menos 45 pues son 169. Y yo tengo este rango entre 169 y 259 que mi paciente, o que sí, que mi rango es considerado normal. Y mi paciente tiene 32. Entonces la glucosa 6-fosfatasa está por debajo de lo esperado. Revisa en este sentido los demás rangos, ¿no? Para las demás enzimas y vas a encontrar que son normales. Entonces la enzima que está afectada en este paciente es la glucosa 6-fosfatasa. Y resulta que la glucosa 6-fosfatasa se relaciona con una enfermedad llamada glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von Geck. Y te traigo esta tabla para que puedas observar los diferentes tipos de glucogenosis. Este es el grupo de enfermedades, ¿de acuerdo? Todas las enfermedades que tengan que ver con almacenamiento de glucógeno se llaman glucogenosis.
Dependiendo qué enzima esté afectada, porque ya viste que hay diferentes enzimas que están involucradas, pues recibe un nombre. Esta es la clasificación. Van a estar afectando diferentes órganos y algunas de ellas reciben nombres. Las primeras 5 tienen nombres. Entonces, la glucogenosis tipo 1, dentro del grupo de glucogenosis es la más frecuente, es la enfermedad de Monge y esta se debe a la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. Los órganos que van a estar afectados sobre todo es el hígado y el riñón. Y lo que sucede con el glucógeno, que es la siguiente columna, es que va a haber un aumento en la cantidad, pero con estructura normal. Y bueno, puedes revisar pues, cuáles son las características clínicas de esta deficiencia. Entonces hay hepatomegalia, ¿no? Un crecimiento anormal o masivo del hígado, hay falla hepática, hay hipoglucemia severa, hay cetosis, hiperuricemia, hiperlipidemia. ¿Por qué? Pues porque no se puede utilizar este glucógeno. Y entonces se sigue guardando y se sigue guardando el glucógeno y cuando la glucosa llega toda se guarda, pero cuando se necesita no se puede utilizar. De hecho, piensa en la gluconeogénesis, porque por ejemplo, si no tengo suficiente o no tengo forma de utilizar el glucógeno y la glucosa sigue baja, lo lógico sería, bueno, pues hay que echar a andar la ruta de gluconeo, pero resulta que la ruta de la gluconeo, ¿cuál es la última enzima que utiliza para liberar glucosa? Justamente es la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, no tengo manera de sacar glucosa al sistema y como ya llegué, si estoy formando gluconeogénesis, ¿no? Si estoy en gluconeo, como ya llegué hasta glucosa 6-fosfato y no la puedo sacar, pues otra vez se desvía a las otras rutas porque está almacenada, está atrapada la glucosa 6-fosfato dentro del hepatocito. Y una de dos, o formo glucógeno hasta que me diga basta y por eso es que tengo mucho glucógeno, y si ya no puedo meter la masa glucógeno, pues la vuelvo a mandar a formación de lípidos. Por eso es que tiene más formación de lípidos, no nada más lo tiene infiltrado en el hígado. ¿Te acuerdas que tenía 20% en el hígado? Pero es que también estos lípidos los empieza a exportar, por eso es que tiene hipertrigliceridemia. Y como sigue funcionando y sigue habiendo pues utilización de estas moléculas, también hay mayor utilización de ATP y entonces tengo hiperuricemia, porque he hecho andar la vía de degradación de purinas. Entonces, esto explica el cuadro clínico. Por eso es que este pequeñito tiene altos los lípidos en sangre, porque la glucosa que se queda atrapada pues, se desvía a la ruta de glucogénesis. Estoy formando lípidos, se queda infiltrado también ahí en el hígado y entonces estos son los motivos por los que tengo el cuadro clínico. ¿Por qué tengo cetosis? Pues porque como no tengo glucosa en el sistema, y esto lo vamos a estudiar en el segundo departamental, los lípidos, el tejido adiposo, empieza a degradarse también, se llama movilización de lípidos, lipólisis, y entonces yo empiezo a mandar lípidos a la sangre, pero en la sangre ya había un montón de lípidos, empezando por ahí. Todos estos lípidos que llegan al hígado, llegan con la intención, una, de darle energía al hígado, porque de pronto los órganos están como confundidos, no saben qué está pasando. Lo que al tejido adiposo le llega de mensaje es no hay glucosa en el sistema, tengo hipoglucemia, y entonces el tejido adiposo dice no hay problema, pues yo te lo mando. Y el músculo esquelético también empieza a degradarse y empieza a mandar. Por eso es que a lo largo del tiempo pues no tiene suficiente tono muscular el músculo esquelético. Y entonces empiezan los dos a mandar sustratos para gluconeo y llegan tantos lípidos, tantos ácidos grasos al hígado, que el hígado lo que empieza a hacer es tener un exceso de acetilcoenzima y empieza a formarse cuerpos cetónicos, porque el mensaje es no hay glucosa. Por eso es que hay elevación de cetonas en la sangre. Y de hecho lo que tiene nuestro paciente es aumento de cetonas y tiene una cetoacidosis. Pero esta cetoacidosis está determinada porque no puede utilizar el glucógeno. Como puedes ver en esta tabla, además, pues en los otros tipos de glucogenosis, pues son otras las enzimas que están alteradas. Por ejemplo, en la glucogenosis tipo 2 es una glucosidasa la que está alterada, esta es lisosomal. Esta, por ejemplo, provoca afectación en todos los órganos. Hay alteraciones, por ejemplo, falla cardiorrespiratoria, suelen morir estos chiquitos antes de los 2 años.
En la 3, por ejemplo, que se llama tipo Cori, la que está afectada es la enzima desramificante glucosidasa, la que rompe los enlaces justamente alfa 1,6. Y esta afecta sobre todo a músculo e hígado, porque esta sí está expresada en las dos. La fosfatasa, la primera, la de Gonjet, no está expresada en músculo. ¿Te queda claro por qué? Porque como músculo no le tiene que mandar la glucosa a nadie, pues no necesita esta enzima. Y entonces el músculo no tendría problema realmente para utilizar el glucógeno. Doctora, pero entonces, ¿por qué tiene hipotonía en extremidades? ¿Por qué tiene un bajo desarrollo de los músculos de extremidades? Lo tiene sobre todo porque estos músculos han sido degradados durante todo su tiempo de vida para poder mandarle sustratos al hígado para que haga gluconeogénesis. Y aquí lo mala onda, pues es que aunque haga gluconeogénesis no puede sacar glucosa al sistema porque se queda atrapado. Le manda la alanina, por ejemplo, al hígado y la alanina se mete buenísima onda, la gluconeo, y cuando llega a glucosa 6 no puede irse a ningún lado. Y entonces se vuelve a desviar y forma lípidos, ¿no? Y entonces está atrapada la glucosa en el hígado. Pero la desramificante, esa se expresa tanto en hígado como en músculo. Entonces, si estuviera alterada la desramificante, ahí sí tendríamos manifestaciones musculares porque se queda también almacenados esos cachitos, esos pedacitos de glucógeno, que de hecho el patólogo, como puedes ver en esta columna, te lo reportaría como aumento en la cantidad de glucógeno, pero en cuanto a la estructura, sobre todo lo que se almacena son estas ramas cortas, porque lo que no tenemos es forma de cortar los enlaces alfa 1,6, entonces me quedaría ahí con esos pedacitos, esos remanentes, sin poder utilizarlos. Tenemos por ahí alteraciones también reportadas en la desramificante alfa 1,4 o en la ramificante más bien, que es la de Andersen, que me lleva de alfa 1,4 a alfa 1,6, que también me puede provocar, de hecho, alteraciones en la estructura en donde veríamos glucógeno, pero con cadenas lineales enormes, ¿no? Entonces lo de la estructura es importante, saber que el patólogo te diga si es normal o no. Y bueno, tenemos otras que afectan exclusivamente al músculo, por ejemplo la tipo 5 que se conoce de McArdle. Esta tiene afectada la fosforilasa que está exclusivamente en el músculo, y entonces aunque el glucógeno en el músculo es, la estructura del glucógeno es normal, hay aumento en la cantidad. En estas que tienen afectaciones en el músculo, sobre todo se manifiestan con incapacidad o disminución en la capacidad del ejercicio físico, del ejercicio muscular. Entonces el músculo se agota, por ejemplo, fácilmente. Los pacientes cursan con debilidad y bueno, esto tiene que ver con que el músculo no puede utilizar el glucógeno almacenado. Lo tiene atrapado también, y al final el glucógeno es muy importante para el músculo, sobre todo durante el ejercicio y cuando estamos en ayuno. Esta es una de las imágenes o esquemas que puedes encontrar en tus libros sobre las vías del glucógeno en músculo esquelético. Quiero que observes aquí cómo podemos ver la glucosa cuando desde el sistema entra al músculo, y esta glucosa pues se puede ir a glucosa 6-fosfato y entrar directo a metabolismo energético, ¿no? A piruvato, y ya sea que sea llevada a la mitocondria o a lactato, por ejemplo, para ser llevado al sistema y cumplir el ciclo de Cori. Esto, si lo llevo a piruvato y lo llevo a mitocondria, pues es para hacer glucólisis aerobia y tener un montón de ATP, pero también si tengo suficiente glucosa, pues entonces lo que yo hago es llevar la glucosa 1-fosfato, y en la misma ruta que te acabo de describir lo llevo a UDP glucosa y finalmente a glucógeno. ¿Para qué? Para que luego este glucógeno poderlo llevar a glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y poder utilizarlo para el músculo. Estas glucogenosis que ves marcadas aquí pueden estar afectando el funcionamiento del músculo esquelético. Tienes aquí arriba a la glucogenosis tipo 5, que es la que te acabo de describir en la diapositiva pasada, que es la enfermedad de McArdle, que tiene afectada esta reacción que me lleva de glucógeno a glucosa 1-fosfato, que es la fosforilasa. Es la limitante de la glucogenólisis, ¿te acuerdas? Y entonces, en este caso,
pues es una isoforma que se expresa en músculo esquelético y que me da estas manifestaciones musculares. Pero mira cómo aquí, de hecho, te marca todavía más glucogenosis, ¿no? Y yo te mostré en la tabla pasada la 7 y la 8, o hasta la 8 más bien. Y podemos ver aquí otras que están descritas, tipo 9, tipo 10, tipo 13, tipo 11, dependiendo de en qué punto de la vía está la deficiencia. Las glucogenosis en general son consideradas enfermedades raras. Dentro de las glucogenosis, la más frecuente es la tipo 1 y sobre todo, bueno, por el cuadro clínico característico. Quisiera, antes de terminar la clase, pues contarte que el 28 de febrero pues es considerado el Día Mundial de las Enfermedades Raras y como te comento, la glucogenosis es considerada una de ellas. Esta enfermedad afecta a uno de cada 100,000 niños nacidos vivos en todo el mundo. Dependiendo del tipo de glucogenosis, tendremos una incidencia diferente. Cuando nosotros estudiamos esto, pues quiero que sepas que no nada más estudiamos enfermedades en los libros y enzimas, o sea, son historias. Hay pacientes que sufren estas enfermedades y cuando llegue tu momento de estar frente a los pacientes, pues es a ellos a quienes debes y con quienes tienes la responsabilidad de conocer estas enfermedades para poder llegar a los diagnósticos correctos a tiempo. Aproveché este caso clínico para presentarte una carita, un nombre, para empezar a sensibilizarte también sobre la importancia de no olvidar que no estamos frente a libros. El médico está siempre frente a pacientes y los pacientes son personas que tienen historias, que tienen familias y que si bien la glucogenosis tipo 1 de Bonnier, que es la más frecuente, como puedes ver en esta recopilación de fotografías de casos de glucogenosis, pues tenemos pacientes con todos los tipos de glucogenosis. Este video fue obtenido de una página, una asociación de pacientes y familiares de pacientes con glucogenosis que suelen unirse para compartir sus historias, para darse pues contención emocional, compartir información y resulta muy valioso para los pacientes. El paciente no nada más necesita a su médico haciendo diagnósticos y dando tratamientos, necesita también de una comunidad en la cual se pueda apoyar y pues muchas veces puedes encontrarte también en tu búsqueda de información cuando estés investigando alguna enfermedad, pues esto, ¿no? Las historias de los pacientes, quiénes están allá afuera, cómo se vive en tu país estas historias de enfermedades raras que pues cuando le pones un nombre y una carita de pronto parecería que pues no es tan raro, ¿no? Que ellas, estos pacientes pues al final también son como tú y como yo. Y bueno, después de esta cápsula emotiva y motivacional, espero, sobre la importancia de el quehacer médico. Espero que hayas disfrutado esta clase sobre glucogenosis, que te intereses sobre el metabolismo del glucógeno y sobre todo que mantengas siempre en tu práctica médica y durante tu estudio, en tu formación como médico, un alto sentido de calidad y calidez humana. Dicho todo esto, pues agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de la clase. Déjame saber por favor tus comentarios, qué te ha parecido este estudio de caso clínico sobre glucogenosis y pues nos vemos para la próxima.